Muy buenos días tengan todos. Dios me lo bendiga. Levanten la mano los que trajeron los oídos hoy para ver. Primero se ve que le está funcionando. El diablo no podrá interferirlo hoy, porque en el nombre de Jesús traímos oídos para oír. Y hoy vamos a aprender en este lugar. Y vamos a participar también. Hoy vamos a tocar un tema en el libro de los Gálatas. Y el libro de Gálatas es un libro poco que casi todo el tema a los Gálatas, la primera parte sobre todo, se encarga de hablar de los asuntos legales, de la ley. Y luego agarra desde mediados hacia el final un tema sobre la santificación del creyente. El mejoramiento de la vida espiritual del creyente, que es una obligación, es un mandato, no es opcional. Nosotros fuimos declarados miembros de la familia de Dios. Y según San Juan en el capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que le recibimos a Él un día, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. En lo que debemos pues estar claros, si somos hijos de Dios, estamos en la obligación de mejorar, de vivir esa condición y mejorarla lo más que podamos, ponernos a derecho siempre, revisar siempre dónde nos hemos apartado, qué ha pasado. Uno siente cuando se desvía, ¿es así o no? Se va por una carretera, esa una autopista, y de repente siente que el carro comienza a saltar, dice, me salí de la vía, voy mal, y resulta que cuando se da cuenta fue que se durmió y se salió de la vía. Entonces aquí no hay que dormirse. La vida espiritual no duerme. La que duerme es la carne. Cuando nos dormimos es porque andamos en la carne. Y hoy vamos a tocar esos temas un poco duro, complejo, de la carne, la ley y el espíritu. Vamos a darle una lectura para que sepamos lo que tenemos. San Pablo escribe a los Gálatas diciendo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas y disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego comienza la segunda parte diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y al final hay algo muy bonito. Es que termina diciendo que contra esas cosas de la segunda parte no hay ley. Y alguien pensará, y entonces estamos viviendo en un pueblo sin ley. No,
La ley siempre habrá. Pero vamos a comenzar por el principio, porque lo que primero se constituyó en el hombre se hizo. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo totalmente material. Lo hizo del polvo de la tierra. Ajá. Ya, eso también me gusta porque eso es muy bonito. Y como la ciencia, yo glorifico a Dios como la ciencia ha, eh, sobre todo la antropología, ha convertido al hombre, lo ha estudiado para ver si realmente la Biblia tiene razón en cuanto a lo que dice. Y cuando la ciencia declara que el hombre contiene absolutamente todos los minerales que contiene la tierra, el polvo de la tierra. Nosotros tenemos de todo, nosotros tenemos hasta oro. Ajá. Yo trabajé algún tiempo en la FOL y ahí cada cierto tiempo sacaban a uno a agarrar sol, porque había unos metales que se adherían a la piel, porque nosotros teníamos parte de eso y cuando uno tenía mucho de eso, tenían que sacarlo a agarrar sol hasta que se recuperara. Ajá. Entonces uno se da cuenta y cuando uno va al médico y el médico dice, no, usted tiene el potasio alto, lo tienes bajo. ¿Dónde se encuentra el potasio? En el polvo de la tierra. Ajá, tienes que darle hierro al muchacho porque anda soñoliento, anda así como decaído. Le falta hierro, le falta calcio, ajá, le falta fósforo. Y por ahí se van. Okay. Entonces tenemos de todo. Lo que es una confirmación, el hombre ha podido confirmar, aunque no lo crea, pero ha podido confirmarle que verdaderamente ese hombre vino del polvo de la tierra. Usted y yo vinimos del polvo de la tierra. Pero lo primero que se hizo fue la vida material, lo que llamamos la carne, y lo que Pablo llama la carne. Pablo, para hablar de este tema, viene y trae el camión del aseo y lo pone allá. Se lo coloca allá a los Gálatas Ajá. Y los Gálatas dijeron, oye, pero hiede mal, huele mal, no huele bien. Cuando usted va a llegar a un mercado, el mercado puede ser muy bonito, pero siempre hay un área que hiede mal, no huele bien. ¿Saben por qué? Porque es el área de las carnes. Eso es lo que no es la verdura, no huele no huele tan mal así. Ajá. Y la del resto de las demás mercancías no huelen así, pero donde venden la carne siempre, y no solamente que nos huele mal a nosotros, sino que también llegan las moscas y llegan los animales de todo tipo. Allí es un ambiente no muy agradable, pero la carne es sabrosa. La carne es sabrosa y todos la comemos. ¿Cuánto les gusta la parrilla? Buenísimo. Ok, buenísimo. Pero esas carnes, lo bueno que esas carnes que venden en el mercado son comibles. Un alimento, una de las partes muy nutritivas, por cierto. Pero la carne del ser humano es totalmente distinta. Distinta. Y es la carne una de las cosas con las que tenemos más problemas en la vida. Ajá. Aun cuando Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo aquel muñeco pues, de carne. Ajá. Y colocó algo allí, colocó una perlita muy agradable, que es lo que le da sentido a ese ser que fue creado. Y fue parte de lo que Dios es. Sopló en sus narices aliento de vida y el hombre se convirtió
en un ser viviente. Ajá. Y eso que Dios nos dio un día es lo que al diablo no le gustó. Al diablo le gustó la carne y no tuvo problema. Pero cuando él vio que Dios le había dado al hombre parte de lo que Dios es. Ajá. Entonces el diablo dijo, no, este va a ser como Dios. Ajá. Y por ahí se le metió al hombre y se metió en la vida de esa vida recién hecha y lo dañó. Okay. Lo dañó, lo pervirtió, lo convenció con astucia. Y el hombre, una maquinita de sabiduría, ¿verdad? Había dado una demostración buena que cuando Dios terminó con él, le dijo, bueno, póngamele nombre a todos los animales. Y yo me imagino que no duró una hora para decirle, maestro, está listo. Bueno, como tú lo llamaste, así será. Te damos gracias, Dios mío, por la vida que nos diste un día. Por eso hoy vamos a desarrollar esta palabra acá y te pedimos, Padre, que tú abras el entendimiento de cada uno de los que oímos tu palabra, de los que tenemos oídos para oír. El que tenga oídos para oír, oiga. Y la palabra hoy nos va a edificar en el amor tuyo, Dios, y nos va a edificar para bien. Queremos estar bien y queremos oír, Señor, a qué nivel y a qué altura andamos, a qué altura del tiempo, cómo están ocurriendo los hechos buenos y los malos en la vida nuestra. ¿Dónde podemos ubicarnos? ¿De qué lado nos ubicaremos hoy cuando oímos tu mensaje y cuando oímos cómo es el querer tuyo y sigue siendo el propósito suyo para la vida de cada uno de los que oímos este mensaje? Bendice a los que están acá y están apartados. Si hay alguien que no te conoce, Dios, en el nombre tuyo, hoy el mensaje de la palabra es para ti. Recibe la honra y recibe la gloria por todo lo que hacemos en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Entonces Dios construye primero el hombre de carne y de hueso. Y coloca algo especial allí, dijimos, pero que eso algo especial duró muy poco. Porque alguien muy malo, muy perverso, vino y lo pervirtió, lo dañó. Y cuando llegamos a la altura de las generaciones nuestras de estos tiempos, la palabra escrita vino para hablar a nuestra vida, porque andábamos, la palabra da un calificativo muy duro, muy fuerte, pero cuánto hemos caminado de aquella época del comienzo de nosotros como individuos, como personas razonables, comenzó. Ajá. Nos hemos alejado de Dios y nos hemos alejado tanto que la palabra dice que estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Y que Dios bajó allí a la ciénaga, al lodo cenagoso, allá donde estábamos metidos en el charco, en la charca, en el barrial, en la basura. Y allí bajó Dios a través de la persona de Jesucristo, quien es Dios, para buscarnos y sacarnos de allá. Y cuando hoy nosotros frecuentamos sitios como estos, donde nos reunimos la familia de Dios, le damos gracias a Dios porque verdaderamente nuestras vidas han cambiado. Y cuando uno puede oír que el Evangelio ha recorrido todo el mundo ya, yo dificulto que haya sitio donde no haya llegado. Y si hay sitios, son muy pocos. De todas maneras, Jesucristo dijo, cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, vendrá el fin de esta era, de la era cristiana. Se acabó y vendrá Jesucristo también. Ok. Lo que significa que eso estará muy cerca.
muy cerca. Ese es el próximo día grande en todo el universo. Ok. Y en el capítulo 5, que hoy es el que nos ocupa hoy, nosotros vamos a ver allí las tres cosas. Primero, San Pablo, que es el escritor a los Gálatas, también es el escritor del libro a los Romanos. Y en el libro de Romanos, aun cuando el libro que habla mucho sobre la ley, que más habla sobre la ley del Nuevo Testamento es el de a los Gálatas. Y habla de la ley porque se infiltró allí una creencia, una nueva doctrina tratando de opacar al Evangelio de Jesucristo. Y era que los hasta ahora creyentes, hasta que llegó Jesucristo, que sí vivían bajo la ley, trataban de llegar a los nuevos creyentes, a los cristianos, de apartarlos del camino, algo así como un cristiano tenía que convertirse prácticamente al judaísmo, y una de las prácticas que combate San Pablo en el libro a los Gálatas precisamente es la enseñanza, el sometimiento que querían hacer los creyentes venidos del judaísmo hacia los creyentes gentiles, de que tenían que circuncidarse, que era obligación circuncidarse. Y Pablo pelea por eso, y Pablo dice, mira, aquí la circuncisión se acabó. Ajá. Eso no puede ser una doctrina. Fue una práctica que fue válida hasta que el hombre también la pervirtió. Y el Evangelio no tiene otros apegos. El Evangelio, el cristianismo, es el cristianismo. Y es también la única doctrina de Jesucristo para la salvación del hombre. Ok. Que un judío tenga que convertirse al cristianismo, eso es normal. Cuando Jesucristo dice que Dios amó de tal manera al mundo y los engloba a todos. Que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea, y cuando dice todo aquel está hablando de cualquier, de todos los seres habidos y por haber sobre la tierra, no importa que hayan sido religiosos en otra área, como es el caso del judaísmo. Todos tendrán, el que quiera ser salvo, todos tendrán que pasar por las manos de Jesucristo. Jesucristo es el enviado de Dios para hacer el trabajo de salvación al hombre, para buscar a ese hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, revivirlos y darle una vida nueva. Ok. Y San Pablo, ese escritor, pues, el que combate esa distorsión que existió entre los judíos y los gentiles. En el libro a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 4, San Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Y Jesucristo, en una forma práctica, que Jesucristo cumplió la ley, porque la ley tuvo su cumplimiento, Juan el Bautista también, ¿ok? Pero Jesucristo agarra la ley, ahora que viene el cristianismo, y la redujo de tal manera que la convirtió, los 10 mandamientos los convirtió en un solo mandamiento, con dos vertientes. Una vertiente vertical hacia Dios. Amarás al Señor, toda la ley se cumple en este articulado, o en este artículo. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Contacto hacia arriba.
y el contacto hacia los laterales, hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados con el prójimo, con el que no conoce al Señor, hay que amarlo como nos amamos nosotros a nosotros mismos. No son dos mandamientos, es un solo mandamiento con dos vertientes. Amarás al Señor tu Dios en primer lugar y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, y toda la ley se resume en este solo mandamiento. Y Pablo repite eso. Y dice, pero si Jesucristo lo hizo, y Jesucristo, Él vino a hacer ese trabajo. Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres de cualquier raza, de cualquier creencia. Él es el que reconcilia al hombre con Dios. Vino para hacerlo. Ok. Digo pues, y Pablo comienza a hacer las recomendaciones a los creyentes de su época, a los Gálatas. Y es una palabra que es válida para todo creyente. O sea, los creyentes no es que los creyentes cristianos tienen una forma de creencia en un país y en la otra es de otra forma, no. Hay un estándar, hay un modelo. Y el modelo actual es el modelo del cristianismo. Yo doy gracias a Dios y me alegro mucho de que aún los hombres que no conocen a Dios participaron en el calendario de la era cristiana. Ajá. Y reconocieron que esto cambió a partir de Jesucristo. La historia fue cambiada totalmente. Se partió en dos, un AC y un DC. Hasta ahí llegó la ley antigua, hasta ahí llegaron las reglas, las normas religiosas, independientemente que sigan por allí. En el tiempo de Jesucristo vivían gente que eran fuertes también y que lucharon con eso, pero la palabra estaba dicha. El modelo de la era el patrón. Y cuando Jesucristo escribe a los creyentes en el libro de Mateo, Él les dice que les invita a imitarlo a Él. Así como el Padre también los invitó, imítenlo a Él. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Ajá. A Él, óiganle. Y Jesucristo hizo un llamado un día en el capítulo 11 del libro de Mateo, diciendo, venid a mí todos los que somos trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Él no dijo aprendan de la era, aprendan de los tiempos, aprendan de los maestros. No, aprendan de mí. Que yo soy terrible, ¿no es lo que dice después? Yo me rebelo a veces. No. Yo soy manso y humilde de corazón, no de labios. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué triste, a veces uno ve a hermanos que son hermanos. Uno reconoce que son hermanos, pero toman a veces un estado de rebelión. Se toman un estado de rebelión terrible y eso es muy peligroso. La rebelión es uno de los pecados que Dios no perdona. Cuando digo no los perdona, no estoy diciendo que se pierden. Ahí no me meto. Estoy diciendo que Dios lo castiga. El que se rebela, el hermano que se rebela, el creyente que se rebela, ¿verdad? Tiene consecuencia en su vida espiritual y en su vida material también. Su familia. Le pasan cosas.
y cosas muy duras. Cuando la palabra dice, a veces creemos que cuando San Pablo también escribe a los hebreos y le dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, está hablando no del mundo. Ya el mundo está condenado. Ajá. Y el mundo se le ha dicho y la palabra dice para dónde va. El que no creyere ya es condenado, decía Jesús. Entonces, cuando está hablando de horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, es rebelarse contra Dios o contra el hombre que Dios ha establecido en un lugar para que administre ese lugar, para que lo cuide, para que lo edifique, para que lo mantenga. Ajá. Hay que tener cuidado. Ya he visto y a mí me da mucho miedo y me da mucha tristeza también, porque yo sé la consecuencia que eso tiene, y esas son consecuencias no muy fáciles, son consecuencias terribles. Ajá. Por eso, como cristianos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento, los frutos que nosotros damos, que nosotros producimos, eso habla de lo que somos. Y si somos cristianos, no vamos a tener que atener a las consecuencias, no con el pastor, no con los ministros, no con la gente a quien Dios ha puesto allí, con Dios. Porque Dios dice, el que se mete con el que yo coloqué allí, no se está metiendo con él, se está metiendo conmigo. Me están despreciando a mí, me están tratando de golpear a mí, me están insultando a mí. Porque en estas cosas, por eso Dios da dones y da ministerios y da operaciones especiales a la gente y uno lo entiende y lo da para el servicio a Dios, para servirle a Dios. No para rebelarse contra Dios ni contra el que Dios pone allí. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay hombres de Dios y uno de los textos más tristes de la palabra es como aquel hombre llamado Sansón, a quien Dios le dio una virtud única, para que viera a Dios con lo que Dios le había dado. Y cuando Sansón agarró aquello y se enalteció y creyó que él era así porque él era Sansón y empezó a hacer lo que él le daba la gana. Y Sansón era uno de los creyentes de aquella época de la ley. Ajá. Un día de esos, como acostumbraba a burlarse y a hacer el yo. Ajá. El que hago, el que soy, el que mando y el que puedo. Ajá. Y la palabra dice que cuando Sansón profirió las palabras que siempre hacía y sucedía lo que sucedía, se encontró que ya Dios lo había abandonado. Eso pasa. Y por lo general pasan en aquellos hombres a quien Dios ha escogido para que les sirvan. Todos servimos, pero hay unos que tienen ministerio y hay otros que tienen dones. Y son muy bonitos. Y es muy bonito también cuando se usa para lo que Dios nos los dio. El que reincide contra Dios en este negocio, Dios termina quitándole lo que le dio. Okay. Ya Dios no le respondió porque ya Dios lo había abandonado. Hay profetas en el Antiguo Testamento. Ellos consultaban a Dios mediante unas cositas, una especie de campana. Uno se llamaba Urín y el otro se llamaba Tumín. Y a veces Dios no le respondía por Urín, pero le respondía por Tumín. Y es triste leer. Y consultó a Urín y Urín no le dijo nada. Y consultó a Tumín y Tumín tampoco le dijo nada al profeta porque ya Dios lo había abandonado.
Y lo abandonó no porque Dios no quisiera tenerlo, lo abandonó porque el hombre comenzó a hacer cosas que no eran para él. Comenzó a enseñar cosas que no eran y prácticas que no eran lo que Dios le había establecido. Porque Dios pone una regla para todos. Y el querer y el deseo de Dios es que nosotros, los que pertenecemos a Él, los que trabajamos para Él, hagamos las cosas como Él quiere y no como a mí me parece o como yo quiero. Tener problema con Dios, por eso horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hoy estamos tocando pues esos tres temas: la carne que fue hecha y fue hecha buena, el diablo la dañó de tal manera que cuando Jesucristo nos encontró estábamos muertos. Pero sucedió algo muy bonito. La ley no había podido, porque después de la ley el hombre es un ser racional y todos los seres racionales tienen un orden y el hombre tiene un orden muy especial. Porque es el único ser que salió de las manos con Dios y para mal o para bien mantiene siempre un contacto con Dios. Y es el único a quien Dios busca. Dios no está buscando a los ángeles para salvarlos. Los ángeles caídos los condenó de una vez. Al diablo el diablo está condenado. Él sabe que le espera una condena al final, que está muy próximo, por cierto. Por eso cada día él apura más el trabajo y trata de dañar las cosas buenas, porque al diablo no le gusta lo malo, al diablo le gusta lo bueno para dañarlo. Sí. Por eso esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No le des lugar. No le des lugar en tu vida, no le des lugar en tu hogar, no le des lugar en tu trabajo, no le des lugar en lo que tú haces. Porque si lo dejas entrar, va a terminar matándolo a usted y matándome a mí también. Ajá. Él no viene para jugar. Él viene para, ¿cómo dice la palabra? El diablo vino ¿para qué? Robar, matar y destruir. Él vino para robar, matar y destruir, acabar con usted y conmigo. Y nosotros somos apetecibles para Él. Él no busca lo malo, no se preocupa. No, ya ese es mío. No gasten esfuerzo buscando a esos. Esos están controlados. Yo quiero a aquellos. Ok. Dado que existe eso, un día vino algo a nosotros. Ya la ley, si San Pablo escribe diciendo que el fin de la ley es Cristo, y Cristo redujo la ley a la mínima expresión hacia Dios y hacia el prójimo. Significa entonces que nos queda, aparentemente no nos quedaría nada. Pero Jesucristo vino también a hacer algo, a darnos una nueva oportunidad con una nueva vida llamada la vida espiritual. Por eso cuando Jesús le dice a Nicodemo aquellas palabras, le repite 2 veces, 2 cosas distintas pero con el mismo tema, que es el nuevo nacimiento. Cuando Nicodemo le dice, o Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual. Y es cuando uno nace de nuevo que tiene una nueva visión, tiene una visión espiritual para ver las cosas espirituales. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede hacerse esto?
¿Puede acaso un hombre entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de otro nacimiento. Y repite la palabra en el versículo 5 del capítulo 3 de San Juan, diciéndole, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Ajá. Aquí, allá le dice, no puede verlo, no tiene la visión para ver. ¿Y dónde está? Ajá. Algunos le dicen a uno por allí algunas veces, muéstrame, como Tomás, muéstranos al Padre y nos basta. Ajá, pero muéstrame a Dios y ¿dónde está? Me está hablando de un Dios que es invisible, pero que existe y es real, y que es el creador de todas las cosas. Hablar de Jesucristo es hablar de aquel que dice San Juan, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es Jesucristo. Que se encarnó, tomó forma de hombre y hombre del más humilde, del más sencillo. Yo me imagino de que cuando lo pusieron a escoger, él dijo, denme el de siervo, porque yo lo que quiero es servir. Y él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Y era Jesucristo. Si es que el pintero a lo mejor dice, no, yo vine porque yo soy el que puedo. Ajá, y decidí venir. Jesucristo no dijo que decidió venir, él dijo, mi Padre que me envió es mayor que yo. Sencillo, humilde. Por eso son las cosas sencillas, a veces difíciles porque nosotros las hacemos difíciles, pero lo que nos recomienda la palabra de Dios a nosotros para que la vida espiritual sea una vida buena, son cosas sencillas. No hay nada que allá sea imposible. No nos matemos la cabeza entendiendo, pero yo quiero ver mi vida espiritual. Vea los hechos. Si sus hechos son buenos, usted tiene vida espiritual. Si sus hechos son malos, usted no tiene vida espiritual. Ajá. Entonces la carne, ok. La primera parte yo la llamo el aseo urbano. No, imaginémonos aquí, Pablo les colocó ahí a los Gálatas el aseo urbano y lo puso ahí, hiede. Hiede. Esos son los frutos de la carne. Basurero. Ajá. Y los Gálatas a lo mejor no sabían que estaban hurgando en la basura. Y estaban viviendo en la basura y estaban practicando lo que pertenece a la basura, a los desechos. Por eso él les concluye en ese tema diciendo, y yo les he dicho a ustedes y les recalco de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios los que son prácticos de esas cosas. A mí me gusta mucho cuando Pablo había un tipo que era muy problemático en la iglesia. Era el problemático de la iglesia. Eso parece que pasa en cualquier iglesia. Siempre hay alguien que es el problemático. Era el del año pasado, es el de este año y seguirá siendo el de los años siguientes. Y aquel hombre se deleitaba en ser la figura. Según él, pues se la estaba comiendo, él era lo extraordinario. Pero era el problemático entre los cristianos. Y Pablo le recomienda a los hermanos de Corinto, agarren a ese hombre y hablen con él.
y siéntenlo. Y si no reconoce lo que hace, entonces agarren y entréguenselo al diablo para que acabe con él. Mismo lo dice. Y no lo ténganlo como gentil. No lo reciban en casa ni le digan bienvenido. ¿Saben lo que pasó? Más adelante se habla de ese hombre, porque él manifiesta que no hallaba qué hacer y se entristeció el hombre y enfermó. Y pide auxilio a Pablo y dile a los hermanos que me reciban porque yo estoy dispuesto a cambiar. Yo voy a cambiar porque me siento mal. Esta no es mi vida. Y era un creyente. Pero Pablo está diciendo, bueno, no quiere componerse, bueno, entréguenselo al diablo. Pónganse de acuerdo entre todos y expúlsenlo de la iglesia. Y el hombre sí era creyente, pero tuvieron que expulsarlo de la iglesia. Y después al final Pablo escribe diciéndole, agarren a aquel que se recuperó y incorpórenlo a la iglesia. A veces tienen que hacernos eso. Y tienen que hacernos porque no es fácil. Lo que el hombre estaba haciendo eran cosas difíciles. El hombre vivía con la mujer del padrastro. Era la esposa del que lo había criado a él. Él vivía con la mujer. Y era miembro de la iglesia. Eso pasa en cualquier iglesia. Toda la iglesia, no todo lo que brilla es oro en este negocio. Pero la palabra es la palabra. Que es duro hablar de estas cosas. Es duro hablar, pero es la palabra la que dice. Los que practican toda esta cantidad de basuras que yo les digo aquí, y ahí hay como 20 y tantas cosas, ¿verdad? Orgías, hechicerías, lascivias, pleitos, iras, contiendas, celos, etcétera, etcétera. Todo lo malo. Eso no es para los creyentes. Los que practican, se hacen prácticos de esas cosas. Práctico es que hace 5 años lo hacías, hace 4 años lo hacías, hace 3 años y llegamos a esta época y todavía sigues haciendo lo mismo y diciendo lo mismo y practicando lo mismo. Entonces a veces hay que tomar decisiones en esas cosas. Yo creo que la iglesia de hoy, nosotros tenemos que poner ciertos controles que se nos han escapado de las manos. Y llamarnos a cintura todos, someternos todos, si queremos mejorar. No es posible que alguien que se rebeló en la iglesia de repente entonces lo vemos aquí ministrando, no. Eso no puede ser. Eso no puede ser. No es posible que el que dice las vulgaridades con doble sentido todo el tiempo es el mismo y lo ponemos a ministrar. No. Tienen que haber normas y tienen que haber reglas. Y tienen que haber sanciones en la iglesia de esa naturaleza. Este sitio es muy delicado. Muy delicado. Primero tiene que ser para el hombre, los hombres que tienen ministerio. Pero tiene que ser también, no todos los que tienen ministerio. Tiene que ser para los hombres que tengan vida espiritual acorde a lo que viene ahora. Ok, la segunda parte. Nos dice, más el fruto, aquellos son el camión lleno del basurero de la carne. Ahora vienen los frutos del espíritu, no del espíritu del hombre. Cada uno de nosotros Dios nos dio un soplo y en ese soplo nos dio un espíritu de vida. Ese espíritu, dice el libro de Eclesiastés, que cuando morimos, el cuerpo va al sepulcro y el espíritu
va al que lo dio. ¿Quién lo dio? Dios. Va a Dios. Ok, el espíritu mío y el espíritu de ustedes. Pero hay un espíritu superior al suyo y al mío, que es aquel que Dios envió un día conjuntamente, después de la ascensión de Jesucristo, para tratar con el hombre. El hombre lo compone solamente. Eso que los penitenciarios que existen en cualquier parte del mundo fueron hechos para componer al hombre. Pero resulta de que el hombre sigue siendo el mismo. Eso no lo cambia. Y hay reglas y hay normas y se escriben muchos libros de recomendaciones para el cambio de la vida del hombre. Y eso no lo cambia. Lo material no cambia a lo material porque están a la misma altura todos. Lo único que cambia al hombre, lo cambia aquel que lo hizo. A mí me gusta mucho y repito siempre una anécdota. Y me gusta repetirla porque a veces siempre hay alguien que dice, por primera vez fui y oí algo así y me gustó. Y es sobre aquel hombre que trotaba, norteamericano, que trotaba, solía trotar todos los días y un día salió a trotar y encontró a un señor que se había accidentado en su carro, un carro antiguo, la mayoría de los cuales prendía por manilla. Pero ya después llegó y le colocaron un dinamo y en el dinamo accionaba el carro. ¿Okay? Pero el hombre se había accidentado y estaba allí chaca, 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 chaca y él se paraba allí para que el dinamo no se calentara y pudiera. Y aquel señor que venía trotando por allá, un anciano, lo miró y le dijo, no le dé más, no siga, se le va a dañar. Y le dijo, el hombre no lo oía porque estaba molesto, ya el carro lo tenía molesto. No le dé más, le dije. Ay, ¿qué hago? Párese frente al capó, levante el capó y a su mano derecha hay una cajita. Ajá. En esa cajita usted agarra un destornillador, algo con que abrir, porque tiene un tornillo arriba. Agarre ese tornillo y dele media vuelta hacia la derecha. Y después le da. ¿Qué sabe usted de carro, señor? Sí. No sé yo que soy el dueño del carro. ¿Eh? Le siguió dando. Al poco rato se acordó. Oye, ¿qué fue lo que me dijo ese señor que le diera? Ok, levanto el capó, a la parte derecha, ahí está una cajita, tiene un tornillo en el centro, dele media vuelta hacia la derecha y después le da. Su capó, media vuelta hacia la derecha, se metió, ¡prum! Y el carro le prendió. Dios mío, ¿será que este señor es brujo? Vamos a buscarlo para preguntarle a ver cómo saber de eso. Y se encontró con el hombre más adelante y había paró. Señor, discúlpeme y perdóneme primero por que este carro me carga ya molesto. Y no he podido conseguirle. Siempre tengo que llevarlo a alguien que es el que lo arregla. Ah, ¿cómo sabe usted estas cosas? Y él le dijo, no, porque nosotros somos los que lo fabricamos. Y ese modelo nos quedó con ese desperfecto. Por eso le pedimos disculpas y tratamos de ayudar pues, a todo el que tiene uno ese modelo. ¿Y quién es usted? Yo soy Henry Ford. De Henry Ford, caramba. El dueño de la Ford, sí, yo fui que lo hice, yo lo diseñé.
Así somos nosotros. A veces nosotros tenemos una dificultad, un problema, una necesidad. Queremos hacer una consulta y a veces consultamos hasta el brujo, hasta el que no deberíamos consultar, pero nos olvidamos de que el más cercano a nosotros, en cualquiera sea la situación, es el que nos hizo. Cuando se nos esté quemando la casa, antes de llamar al bombero, consulte a Dios, porque Él tiene las llaves y Él es el que abre. No es el bombero. Y cuando hay una dificultad de enfermedad y accidente en el hogar o en cualquier parte, acuérdese de que el más cercano a usted siempre será Dios. Ahora, después que usted se encomendó a Dios y le pidió a Dios, salga, porque usted acaba de hablar con el que abre y nadie cierra, y con el que cierra y nadie abre. El que lo hizo a usted, te salió de las manos de Dios. Entonces, es una anécdota muy buena y que tiene una gran enseñanza para cada uno de nosotros. El mundo anda buscando por todos lados lo que quiere y lo que le gusta, pero no lo que necesita. Y ese es el gran problema de la mayoría de los hombres sin Dios. El hombre sin Dios anda buscando lo que le gusta y lo que quiere, pero no busca lo que necesita. Yo tengo un aforismo, yo estoy escribiendo un librito de aforismos para que cuando yo me vaya lo voy a dejar. Lo voy a terminar de escribir para el recuerdo. Y los aforismos son dichos de alguien, son como unos pequeños proverbios. Uno de mis dichos dice que Dios no se mueve ni por capricho, ni por querer, ni por pretensiones de nadie. Dios se mueve hacia las necesidades del hombre por necesidad. Cuando usted lee la palabra de Dios, dice que siempre se va a encontrar con algo. Cuando Jesucristo hacía algo, Jesucristo iba al otro lado. Móntense la barca y pasemos al otro lado. ¿Y qué vamos a hacer al otro lado? Él sabía que allá, de aquel lado, había alguien que tenía una necesidad muy grande y un problema muy serio. Y cuando llegó de aquel lado, se encontró con un tipo llamado Gadareno, totalmente endemoniado. ¿Cuántos demonios? Cuando Jesús le dijo, mira, ¿cómo te llamas tú? Él dijo, yo soy el fuerte de aquí, soy el poderoso. A mí me llaman legión porque somos muchos. Ah, son muchos, caramba. Ajá, pero yo no veo que tienes tú conmigo, que me vienes a perseguir. Ajá. Jesús sabía que había alguien allí con necesidad. Un hombre convertido en monstruo. Un hombre convertido en un engendro del demonio, del mismo diablo. Lo amarraban con cadena, dice la palabra. Y el tipo la rompía. Imagínense ustedes. Somos muchos. Y a Jesús no le importó cuántos eran, porque a Jesús nunca le va a importar cuántos son. A Jesús le importa que Él es Dios. Y donde llega Dios no hay nadie que nos ceda. Porque el Dios suyo es el Dios real, vivo y verdadero. Aquel que vive donde no hay muerte. No hay tristeza ni hay llanto. Aquel que nos preparó un día un lugar para que vayamos al final de estos tiempos a vivir allí. Con un cuerpo glorificado, con esa vida espiritual. Porque es la vida espiritual lo que entra ya. La carne va de donde fue tomado un día, al polvo.
Polvo eres y en polvo te convertirás. Más el fruto del Espíritu, entonces todo esto. Pero no del espíritu del hombre, sino del Espíritu de Dios. Por eso Dios, una de las cosas bonitas que hizo, no porque Dios olvide ni sepa quién es quién, Dios lo sabe todo y está en todas partes y lo puede todo también. Por eso es bueno estudiar la palabra en la academia. Levanten la mano los que no están en la academia para ver, los que no han entrado todavía. John no ha entrado. Oye, ¿quién más por ahí? Poquitico, vale. Bueno, los que no han pasado por la academia. Es bueno pasar por la academia, es bueno porque uno aprende aquí tanto. Y qué bueno es conocer la palabra. Nos ha pasado esa experiencia. Yo, cuando mi esposa murió, yo me quedé así como y me enfermé. Yo tenía dos cosas, yo soñaba, comencé a soñar con mi esposa, toda la semana soñaba con mi esposa. ¿Qué es esto? Yo me fui a vivir a la parcela por recomendación del psicólogo, de un psicólogo. Me llamaba todas las semanas me llamaba y yo sentía que me llamaba. Y mi hija la negra, ¿dónde está mi amor por ahí? Para ver, ya. Levanta tu mano. Mi negrita me decía, papá, usted está enfermo, usted hay que llevarlo al médico. Porque cuando yo oía la voz de ella, claro, eran 47 años juntos, no era cualquier cosa. Ya su vida se había fundido con la mía y la mía con la de ella. Y yo oía que me llamaba, yo decía, es Nancy, no decía nada, sino que gritaba, ¡ah! Y usted pegue esos gritos, papá, porque vivimos al lado. Y en la casa de ella se oía y la despertaba. Usted pegue esos gritos, ¿qué le pasó? No, que tu mamá, oigo la voz de tu mamá, caramba. Mami se fue, mami está muerta. Los muertos cuando alguien se muere abandonó este lugar, este sitio. Se fue. Y yo me fui al psicólogo. Y dije, me voy para el psicólogo. Sí. Y el psicólogo me dijo, ¿usted vive en la misma casa donde han vivido todo el tiempo? Sí. ¿No tiene un lugar donde irse? Sí tengo. Tengo una parcela por ahí. ¿Tiene una parcela? Sí. El campo. Ajá. Me dijo, hay aire puro, hay esto, yo no sé qué. Sí, cómo no. Múdese para allá, váyase un tiempo para allá. Porque los muertos no salen, me dijo. Pero esta es delicada y es sensible a las relaciones afectivas de alguien por tanto tiempo. Se olvidará en cualquier otro lado, pero no aquí. Está grabado aquí, le digo. Y eso que usted oye no es que lo estoy oyendo. Me fui para allá. Pero vean lo que es la palabra. Una vez yo allá, el único, dejé de oír eso, gracias a Dios. No más. Un solo sueño si tuve ya, pero no era tanto así. Yo soñé que iba yo esperaba como una avenida muy bonita. No la conocía. Pero yo esperaba allí un transporte, porque estaba ahí y estaba solo en ese lugar. Y yo veo que ella viene del otro lado a pasar la avenida muy bella. Vestido rosado, muy bonito. Ajá. Y yo dije, allá viene ella. Pasó y cuando pasó el otro canal, yo cerré los ojos y yo dije, viene para acá, para abrazarla. Y cuando yo sentí que no llegó, me puse a llorar y pensé enseguida acá en mi mente carnal, mi mente de hombre.
Y yo dije, Dios mío, hace tan poco tiempo que se fue y ya me abandonó. Debe ser que tiene otro. Debe ser que me cambió por otro ya tan rápido. Y voló un texto de la palabra a mi mente. Y me dijo la palabra: los que se van de este mundo son como ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Y yo dije, Dios mío, lo que pasa es que estamos en condiciones opuestas. Yo estoy todavía en la carne y ella salió de la carne y está viviendo una condición netamente espiritual. Y los espirituales allá en el reino de los cielos ni se casan ni se dan en casamiento. Perdóneme. La palabra. Por eso es bueno la palabra. Y por eso hay que ser práctico de la palabra para que la palabra pueda quedarse en uno. Podamos tenerla aquí y que en los momentos difíciles las palabras nos ayudan a salir de las dificultades. Inclusive cuando el diablo ataca a uno, la única defensa válida contra él es la palabra, y eso nos lo enseñó el Maestro Jesucristo. Ajá. Esa herramienta que no se les olvide nunca. Ok. Repito el consejo que yo le doy a la mucha gente que se va cuando se viene a despedir o cuando hace una fiestica porque se va o esto. Hijo, que no se te quede la Biblia, que sea lo primero que tú metas en tu maleta, en tu bolso y llévala contigo. No la dejes, porque a veces uno coloca tantas cosas en el equipaje que lleva, que a veces se le olvida esto. O a veces no hay espacio donde colocarlo para llevarlo con nosotros. Que sea lo primero. No importa que se quede cualquier otra indumentaria nuestra, que se quede un pantalón, una camisa, la chaqueta, etcétera, etcétera, pero meta su Biblia. Y cuando llegue de aquel lado a donde va, búsquese una iglesia evangélica y preséntese ya con su Biblia e identifíquese como cristiano, como lo que usted es. Ajá. Porque es la palabra. Esta no es cualquier libro. Es hasta posible que nosotros dejemos la Biblia dependiendo del tipo de cristiano que somos y no llevemos un libro. Mira, lleve este libro para leerlo por el camino y tenerlo como libro de lectura. No. Llévese este. No importa lo que deje. Ajá. Porque ya nos podrá auxiliar cualquiera sea la situación. Porque es el libro de Dios. Es el que hemos aprendido. Es el que le ha dado sentido a nuestra vida espiritual. Es el que nos ha sacado de duda. Es el que nos ha convertido, ha cambiado el camino, el rumbo que traíamos y convergimos o hacia la derecha o hacia la izquierda de acuerdo a como la palabra dice. Y la palabra hoy nos está diciendo más el fruto del Espíritu es todo esto. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre y templanza. Ajá. Este es el fruto del Espíritu Santo que un día vino, Dios lo envió para que nos sellara como garantía de que somos propiedad del Dios del cielo. Ajá. Y teniendo ese sello, conoce el Señor a los que son suyos, así como al dueño del hato. No importa, él ve por allá una res descarriada y vio y dijo, pero ese es mío. Anda por aquí descarriado, pero es mío. ¿Por qué? Porque tiene un sello, tiene un hierro, tiene una marca. Y si no, le preguntamos a nuestra hermana Gladysmar García. ¿Es así o no? Okay. Práctica en estos
en estos andares del campo y de la cría. Ok, pero finalizamos con esto. Contra tales cosas, ¿qué pasa? No hay ley. No hay ley. A mí me gusta mucho, en la crucifixión de Jesús se presentó una situación con el que podía, como le dijo él le dijo a Jesucristo, aquel hombre le dijo, llamado Poncio Pilato, y él le dijo a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús le dijo, tú lo estás diciendo. Le está diciendo, eso es verdad. Lo que tú estás diciendo es verdad. Y él le dijo, ¿sabías que yo tengo potestad para soltarte o crucificarte? Y él dijo, eso también es verdad, pero ninguna potestad tendría si no te fuere dado del cielo. A lo mejor le hizo una cantidad de preguntas, de otras preguntas. Pero cuando Pilato sale, que termina la entrevista, la audiencia con Jesús, él le dice al pueblo ahora, mira, yo no encuentro ningún mal en este hombre. Todo lo que he visto en este hombre es bueno. Y ante lo bueno, yo no encuentro, conocedor de la ley, pero no encuentro un artículo que pueda condenar, de la ley que pueda condenar a este hombre. Pilato era romano. Y hay en el derecho romano es uno de los derechos más antiguos. Hay figuras que no existen en las leyes de cualquier país no tan remoto, no tan antiguo como el romano. Que la gente tiene que irse y consultar al derecho romano para ver qué podemos hacer, porque las nuevas leyes no contienen una situación X que se nos presentó. Aquí se presentó una situación en una ocasión y tuvieron que suspender toda acción de la ley hasta tanto consultaran el derecho romano para ver qué decía al respecto. Y Pilato era romano y conocedor de los asuntos, porque eso era verdad lo que él dijo, yo puedo absolverte, pero puedo condenarte también, porque conocía la ley. Pero Pilato, cuando viene y le dice y pide que le traigan agua y se lavó las manos, está diciendo, yo mis manos no se las pongo a este hombre, porque como conocedor de la ley entiendo de que no hay un artículo que diga nada al respecto, porque todo lo que este hombre hace es bueno. Es un hombre que tiene amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Y contra esas cosas no hay ley. Y sabe ustedes una cosa, cuando la ley se siente débil, que no puede ser aplicada porque no contiene algo, eso se llama, en derecho romano se llama vacatius legis. Eso es algo así como la ley se fue de vacación ante este caso porque no puede hacer nada. Eso está diciendo Pilato. Y aquí San Pablo nos está diciendo, la ley se siente imposibilitada de accionar contra los que practican estas cosas, porque son el fruto del Espíritu. Y nosotros vamos a continuar acá porque hay algunas cosas que tenemos que ver. Dice aquí, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los han hecho morir.
No como aquella señora que le regalaron una Biblia en un culto y ella se fue contenta con su Biblia. A la semana siguiente ella se casó, dejó el marido que tenía y se casó con otro. No le gustaban muchachos, le gustaban hombres ancianos, viejos. Pero a los 25 días la mujer se volvió a casar con otro. Cuando llevaba 7 maridos dijeron, ¿qué está pasando con la mujer? La mujer es loca. ¿Dónde están los maridos? Y buscaron traigan a esa señora para averiguar qué pasa con ella. Y la trajeron. Y la mujer vino con una Biblia a la audiencia. Ajá. Señora, queremos saber que usted se ha casado tantas veces. ¿Dónde están los hombres? Nadie se desaparecen, no sabemos dónde están. Y ella dijo, sí, lo que pasa es que yo estoy aprendiendo de este libro. ¿Y qué hace? ¿Dónde están los hombres? Los he matado. Pero yo no mato niños ni jovencitos. Yo mato hombres. Ajá. ¿Y qué tiene que ver ese libro? Ahí me dice a mí que haga morir al hombre viejo. Sí. Hace morir al hombre viejo. Nos lo está diciendo a nosotros mismos. Hay que hacer morir al hombre viejo. Si no hacemos morir al hombre viejo, vamos a vivir en problemados toda la vida. Y vamos a vivir arruinados toda la vida. Y vamos a ser malos creyentes. Y vamos a tener problemas con todo el mundo. Y vamos a tener problemas con Dios y con nosotros mismos. Los que son de Cristo han crucificado. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han salido de ese camión de basura. No es para ellos. Han cambiado su vida, son otros. Son unas nuevas criaturas. Seguimos. Si vivimos, una recomendación, ¿cómo controlarlo? El problema o esa cantidad de problemas de la carne. Primer paso, viviendo por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, viviendo por el Espíritu. O sea, dedicando nuestro vivir. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia, decía San Pablo. Entonces, viviendo por el Espíritu, por ese Espíritu que vino un día a nuestra vida para producir toda esa cantidad de frutos, de virtudes, donde no hay ley, donde la ley se va de vacación, la ley se rinde ante el cristiano que es práctico de esas 9 virtudes que se colocaron en la palabra. Y después, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, caminemos por el Espíritu. Ajá. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No creemos problema entre otros. Nadie puede decir que es el mejor creyente. Todos somos buenos. La palabra cuando nos cambió completamente y nos hizo nuevos. No hay uno que puede decir, tú eres medio nuevo, y tú eres, no. Todos somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo ese parapetero, lo botamos. Y lo botamos para no recogerlo más, para que no vuelvan más. Ok. Entonces, vivamos por el Espíritu. En el cielo nos vamos a presentar como nueva criatura. Entrarán los que han nacido de nuevo. Si aquí hay alguna persona que hoy
está oyendo esta palabra y no ha conocido al Señor, o te has apartado si te apartaste del camino es porque no eres. Así de sencillo. Porque el Evangelio tiene una cualidad, dos cualidades muy importantes. Y es que cuando nosotros hacemos algo malo, nos vamos a descomponer y vamos a sentirnos mal hasta tanto nos reconciliemos, nos pongamos a derecho. Mientras no nos pongamos a derecho andamos mal. Y no solamente que andamos mal, sino que las cosas nos van a salir mal en la vida. Nos van a pasar cosas terribles porque Dios va a permitir que nos pasen para obligarnos a volver al camino real. No estamos acondicionados para vivir ni para ser prácticos de lo que ya abandonamos. Gracias por ser consecuentes con lo que Dios ha provisto para nuestra vida espiritual. Sí. La carne para nada aprovecha. Que vivimos en la carne es una lucha, y ahí lo decía. Hay una lucha y hay que enfrentar esa lucha día a día. Pero ¿saben cómo? Con esas 9 virtudes que el Espíritu colocó en su vida y en mi vida. Primero, ese Espíritu garantiza de que somos hijos de Dios. De que tenemos una entrada un día, cuando no importa cuándo nos vayamos de este mundo, pero cuando nos vayamos tendremos una entrada al reino de los cielos. Eso está seguro. Es lo que decía Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, pero por si acaso, si hay que preparar más, se prepararán todas cuantas sean necesarias. Y yo vendré un día y los buscaré para llevarlos a vivir allá, a ese lugar. Ese día está pronto por llegar. Ese día está pronto por llegar. Será el día más glorioso para la iglesia de nosotros. Dios le bendiga, hermano, y que este año nosotros tenemos mucha fe. Cuando hablo de nosotros estamos hablando pues de la gente que hemos tenido liderazgo, que hemos tenido el trato, la responsabilidad de la iglesia, a pesar de todas las cosas que nos han golpeado, porque eso es normal, que vengan las dificultades a la vida del creyente, eso es normal. Tenemos herramientas para ayudar. Tenemos herramientas para levantarnos y para salir de las dificultades. En el nombre de Jesús, siempre el creyente estará garantizado de que se convertirá en vencedor y no en vencido. Dios le bendiga.